Electoral. Carlos Alberto, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Vamos a conversar contigo, con los compañeros del programa Encontrados, exactamente a 2 meses de la realización de los comicios regionales. Va a ser la primera vez que tú vas a estar de árbitro en un evento electoral de esta naturaleza, de alcance nacional, donde se van a elegir a más de 5.000 autoridades de los niveles autonómicos del país. Todo lo que supone esta enorme dinámica del proceso electoral. A 2 meses exactamente, estamos a 22 de enero y el 22 de marzo son los comicios. Yo quiero hacerte una consulta relacionada con este encuentro que hubo esta mañana en Santa Cruz. ¿Se ha definido, Carlos Alberto, cómo van a ser los debates, habiendo tantos candidatos? ¿Cómo se va a resolver esto que parece ser una cosa impresionante? Imagínate, solamente en La Paz son entre 15 y 18 candidatos a la alcaldía de La Paz, a la gobernación, a la alcaldía del Alto. ¿Cómo se va a resolver este tema de los debates para que más o menos la gente tenga panorama claro respecto de este punto? Muy buenas tardes, una alegría estar con usted, Gacho, con Shirley, un cariñoso saludo, una alegría enorme siempre estar con Encontrados. Efectivamente es la primera oportunidad que vas a tocar ser parte desde la perspectiva del árbitro electoral de este proceso, primera vez que lo voy a hacer, pero sí aclaro algo y quiero dejarlo muy claro. Desde el rol que a mí me toca asumir en esta oportunidad, ser parte del Tribunal Supremo Electoral, lo que no supone ni implica que voy a ser condescendiente con el órgano electoral o con el Tribunal Electoral. Al contrario, lo que espero es convertirme en una voz crítica que permita canalizar la inquietud del ciudadano o la ciudadana en función al accionar del órgano electoral. Hay que cambiar muchas cosas en el Tribunal Electoral. Se requiere voluntad de cambio, pero también se requiere quebrar muchas veces la lógica de las instituciones. Las instituciones son siempre reacias al cambio, son siempre reacias a querer que cambien los procesos que dirigen o que encaminan como las elecciones. Pero hay que quebrar esa lógica. Y lo segundo es que, si bien formo parte de un órgano colegiado, sí que voy a también ser crítico y voy a aprovechar siempre los medios de comunicación, los periodistas, para informar a la población aquello que no esté yendo bien. Cuando se quiera potear el tribunal en función a apetitos político-partidarios, o cuando se quiera llevar a cabo masacres blancas o cosas de ese estilo, ahí estaré yo para denunciar. Y obviamente siempre abierto a la crítica, ¿no? Siempre abierto a la crítica. He leído un post tuyo hace una semana y media más o menos, precisamente con este tema de la masacre blanca. Decías, la primera cosa que hay que hacer es la denuncia pública. ¿Se frenó eso? ¿Qué pasó? ¿Estaban empezando a despedir gente sin ningún tipo de justificación? ¿Qué ha ocurrido en esa parte, querido Carlos Alberto? Bueno, creo que algo importante es que si uno va a hacer cambios en las entidades, estos cambios sean fruto de evaluaciones para saber a quiénes se saca y por qué se los saca, y también llevar a cabo evaluaciones de quiénes entran para que el Tribunal Supremo Electoral sea lo que debe ser, un ente técnico y no un espacio de repartija de espacios para dar pegas a amistades o partidos políticos entonces ahí hay un elemento que sobre el que yo estoy haciendo el acompañamiento, pero creo que es importante que el boliviano o la boliviana siempre esté atenta a cuidar su tribunal electoral. Eso está ahí. Esperemos que se mantenga esa dinámica de convertir a este tribunal en un ente técnico altamente especializado que cumpla con la demanda ciudadana. Pero estamos en eso. O sea, hay cosas que hay que entender una cosa muy sencilla. El Tribunal Supremo Electoral jugó un rol muy importante bajo la presidencia del doctor Oscar Gacentúfel en la anterior elección, pero es un ente que tiene que ir progresando y tiene que ir avanzando, porque siguiendo el ejemplo del doctor Gacentúfel,
precisamente hoy se han llevado a cabo dos actividades, ¿no? Fue la aprobación precisamente de las papeletas electorales, y la otra fue el encuentro con las organizaciones de los partidos políticos. Y en ese marco, esta que estoy mostrando es un borrador ya aprobado, digamos, pues no se llega a ver muy bien, pero para que se vea la complejidad, son 3 franjas. Bueno, no me ayuda mucho eso. Pero bueno, son 3 franjas. Esto que nos estás mostrando, Carlos Alberto, es una papeleta para la gobernación, porque ahí veo que son 3 votos, ¿no? Se vota para gobernador, se vota para asambleísta departamental por territorio y por población. Efectivamente. Así de compleja va a estar la cosa, porque esta es una boleta reducida, van a ser bastante largas, y es que la cantidad de personas que te van a elegir, ese es solo para la gobernación, efectivamente, y están obviamente las municipales, pero son en Bolivia más de 500 diseños de papeletas. Para cada municipio, para cada departamento, hay que hacer un diseño de una papeleta. Eso es lo que se terminó de aprobar el día de ayer, porque efectivamente al final del día son cerca de 5.000 espacios de representación democrática que se van a tener que llegar a cubrir fruto de esta elección subnacional, más o menos 2.000 espacios. Permíteme, querido Alberto, para ir en esta lógica que tú la estás planteando. Entonces, yo, elector, voy a la mesa de votación y me entregan 2 papeletas. Esta que acabas de mostrar, con 3 votos, tengo que marcar ahí por mi candidato preferido o de mi elección, por el asambleísta que creo que me va a representar bien en mi territorio, y por un asambleísta que me imagino es la cabeza de los asambleístas, candidatos asambleístas por población. Me entregan otra papeleta para el alcalde, para votar por el alcalde. ¿Esta segunda papeleta es solamente por el alcalde o es también por el primer concejal? Vendrá, ahí precisamente hay una diferencia que vienen 2 franjas, que es la alcaldía, y estarán también las concejalías. Lo que pasa es que también hay que sumarlas, que se llaman en Tarija, por ejemplo, hay elecciones del gobierno regional, y en algunos pueblos indígenas, originarios campesinos, también hay esos espacios. Entonces ahí sí el ciudadano va a tener, dependiendo del lugar en el que se encuentre, 2 o 3 boletas dependiendo, y cada papeleta con sus diseños, con sus medidas de seguridad, para tratar de afianzar el voto, porque sí son 335 municipios, 335 alcaldes o alcaldesas que se elegirán, que van de la mano con 2.049 concejales. Y como digo, el diseño de cada papeleta va a variar en función a cada lugar, cada departamento y cada municipio van a tener diferentes diseños. Entonces, esa ha sido una de las actividades que se ha llevado a cabo. Estamos escasamente a 59 días de que se concrete el proceso electoral, y por todo eso las actividades se vienen precipitando, ¿no? Por eso ha sido importante replicar en esta oportunidad lo que se hizo en la anterior elección, que fue una reunión con las agrupaciones políticas para que estas nos ayuden en el proceso y se ayuden ellas en el proceso, asumiendo compromisos de respeto. Primero se les ha explicado, por ejemplo, la complejidad que implica el diseño de las papeletas, los mecanismos de seguridad, las reglas de la campaña electoral y bueno, el tema de la organización de los debates, donde, por cierto, sí se ha establecido que, bueno, también debe responder a cada departamento, y será el Tribunal Supremo el que dé las directrices a los tribunales electorales departamentales para que se concreten estos debates en formatos, como han pedido también los partidos y las agrupaciones ciudadanas, que permitan exponer
y que no se convierta en un espectáculo de insulto, agresión, donde no se diga nada, sino que se confronten precisamente propuestas y capacidades. Ponemos un ejemplo, y esta es la última pregunta de mi parte para dar paso a mis compañeras, querido Alberto. En el caso de La Paz, ya sea gobernación o alcaldía de La Paz o del Alto, son más de 10 candidatos. Se va a dividir el debate por la mitad, un debate de la mitad de los candidatos, otro día la otra mitad de los candidatos, porque imagínate si es los 15, los 16, van a tener una intervención, van a decir, hola, soy tal persona, y punto final. No les va a dar tiempo, me imagino, a exponer todo lo que quisieran exponer. Entonces, quizás para optimizar el tiempo, ¿se va a hacer esta división o eso ha quedado descartado? No, efectivamente, una de las alternativas, y creo que es la que ha ganado mayor simpatía, es precisamente llevar a cabo el sorteo para que puedan participar en dos grupos todos los candidatos, todas las candidatas, y tengan la oportunidad de exponer. Un poco la idea es que no se repita obviamente lo que vimos en la elección presidencial, donde el diseño del debate daba lugar a que no se tenga tiempo para poder explicar adecuadamente una propuesta y las preguntas entre candidatos terminen siendo, no sé, algo que no alimentaba, sino que daba pie a agresiones, chistes, confrontaciones. No, sino que en cada grupo, por el número, dependiendo de los municipios, todas tengan la posibilidad de llevar a cabo la exposición de sus propuestas y que al mismo tiempo se atienda la perspectiva del ciudadano o ciudadana inquieto en conocer cómo se van a atender sus necesidades, ¿no? Sí, como digo, una de las alternativas, la que ganó mejor, la que va ganando mayor simpatía, es la del sorteo para dividir en dos grupos, ahí donde existan muchos candidatos, muchas candidatas. Perfecto. Adelante, Silvia, adelante, Valeria, adelante, Miguel, por favor. Aquí tengo una consulta. Quiero consultarle, por favor, ¿cuántos partidos y organizaciones políticas están en carrera y van a participar en las elecciones subnacionales? Y de estos, el número que usted nos dé, ¿cuántos han participado en este encuentro multipartidario donde se han firmado estos compromisos de una campaña limpia, no agresiones y todo esto que nos acaba de puntualizar? Bueno, en Bolivia son más de 130 organizaciones, algunas de alcance solamente municipal, claro, departamental y otras nacionales. Y de estas 130, si no me equivoco, esta mañana estuvieron cerca de 63. 63 que, bueno, son aquellas que lograron participar y que suscribieron el acuerdo. Hay que tomar en cuenta que varias de estas han generado alianzas con otras más pequeñas, ¿no? En distintos lugares, en distintas regiones. Es una peculiaridad de esta elección subnacional. Hay, como digo, cerca de 130 organizaciones, algunas más nuevas, otras claro, con varios años ya de existencia. Pero por lo menos la mitad entonces han tenido representación en este encuentro multipartidario. Mi compañera Nayeli Ortega tiene otra consulta para usted, por favor. Así es, vocal, quiero consultarle el tema de las listas, las ternas que se han presentado de la Asamblea Departamental de La Paz, porque han sido rechazadas ya por segunda vez, esto por no cumplir un requisito de paridad, y cómo esto perjudica en la organización de las elecciones subnacionales en nuestro departamento, aquí en La Paz. Bueno, desde mi punto de vista es absolutamente reprochable y lamentable que la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz no pueda lograr presentar unas ternas medianamente digeribles para que la Cámara de Diputados pueda llevar a cabo la elección y designación de quienes van a ocupar el cargo de la vocalía en el Tribunal Electoral Departamental de La Paz. La Cámara de Diputados, efectivamente, por la información que se nos ha brindado, ha devuelto esas listas a las que se le han presentado a la Asamblea Legislativa
Departamental de La Paz, porque no solo que no cumplen varios requisitos, sino que además, y de pronto no está en la carta de evolución, pero es que realmente se han hecho una calificación, una mediana identificación de los méritos de quienes se han postulado, pues algo de atención debieran darle, debieran priorizar el tema del perfil, la calificación, y no hacer lo que están haciendo. Yo lo digo con todo respeto, pero claridad, es una vergüenza lo que ha hecho la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, que además se está encaprichando y generando con ello una dificultad, porque estos procesos de las elecciones subnacionales tienen como grandes protagonistas a los tribunales electorales departamentales. Y cuando no tenemos estos tribunales, el Tribunal Supremo, a través de quien se designa, termina dirigiendo el proceso en el ámbito departamental, pero no es lo ideal. Y obviamente genera dificultades de distinta naturaleza operativas y de toma de decisiones, desde la contratación de, espacios adecuados para el trabajo que requiere este tipo de actividades, hasta el propio tema de supervisión. Si bien antes no es un fenómeno nuevo, algo parecido, aunque en una coyuntura distinta, se dio en el Beni, por ejemplo, donde no había tribunal electoral departamental y un vocal nacional tuvo que ir a dirigir ese proceso. Pero en este caso el problema está en que la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz no está haciendo lo que tiene que hacer, y eso se traduce en dificultades de esa naturaleza operativa. No ponen en riesgo el proceso, pero no es lo que se espera, ¿no? Y el caso de Chuquisaca es el mismo, tampoco se ha logrado avanzar en la designación de los vocales departamentales, ¿no? Efectivamente, en Chuquisaca también hay esta dificultad, que son los dos departamentos críticos, porque ya designaron, eligieron y designaron para Potosí y Oruro, que estaban todavía pendientes, y falta Chuquisaca y La Paz. En el caso de Chuquisaca tienen otro tipo de dificultades, no las mismas que hay en La Paz, pero también la Asamblea Legislativa Departamental debe remitir las listas cumpliendo las exigencias de que las ternas estén conformadas por hombres y mujeres, que exista representación de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, como establece la norma. Vocal, sobre eso. Perfecto, vocal. Una consulta respecto a los puntos acordados el día de hoy en el encuentro multipartidario es el punto 5 sobre la difusión de noticias falsas, contenidos falsos. Recordemos que hemos vivido una etapa ya de electoral, ya desde el año pasado rumbo a las elecciones subnacionales. ¿Cómo está trabajando el Tribunal Supremo Electoral para verificar y encontrar estas cuentas falsas? Bueno, hay un tema muy complejo que lo han hecho conocer las organizaciones políticas. Ellas han manifestado, en más de un caso, han dicho, ya el año pasado habíamos suscrito un acuerdo como este, pero no basta con suscribir el papel, no basta con que se lo ponga por escrito, porque acá lo que se requiere es que el tribunal pueda llevar a cabo una actividad de supervisión que no se limite incluso al periodo de la campaña electoral, sino que trascienda para que puedan tomarse medidas contra este tipo de conductas que no se quieren, guerra sucia a través del uso de redes sociales, etcétera, que presentan esas dificultades. Bueno, lamentablemente ahí el compromiso de las organizaciones es no caer en esas prácticas, pero también es evidente que el órgano electoral tiene limitaciones para poder hacer el seguimiento y control de ese tipo de actividades que se van desarrollando a través de las redes sociales. Y esa es una limitación que creo que es prudente como órgano electoral reconocerla, ser honestos con la población y decir vamos a hacer lo que se pueda, pero tenemos limitaciones porque es muy difícil controlar este tema de el uso de este tipo de tecnología y además porque no se tienen propiamente mecanismos
coercitivos. Porque, por ejemplo, si yo tengo una cuenta en Facebook, voy a poner un ejemplo, y empiezo a meter y alimentar esto con noticias falsas, pues bueno, no voy a ser objeto de otro control que no sea el bloqueo de mi cuenta, pero no pasa eso, ¿no? Sí, se está trabajando con las verificadoras, entidades verificadoras, donde hay distinguidos y distinguidas periodistas, para que pueda combatirse ese tema a través de la denuncia de las cuentas falsas o de la falsedad, ¿no? Hubo un candidato que fue muy claro, él menciona que se había identificado con nombre y apellido a quien había financiado una guerra sucia en su contra, pero no había pasado absolutamente nada. Y bueno, ahí, como digo, hay que ser honestos, hay que reconocerlo como órgano, como órgano electoral, hay dificultades para hacer ese control, pero se va a hacer lo posible para evitar ello, aunque la primera tarea viene dada por las organizaciones y partidos políticos en abstenerse de llevar a cabo ese tipo de conducta. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Goitia. O si tienes alguna consulta final, por favor, Cachito. Sí, escuchándole a Carlos Alberto, creo que un detallito que no hay que dejar pasar, Silvia, si me permites, Claro que es el tema de las encuestas. ¿Cuándo arrancan las encuestas? ¿Cuándo la población va a conocer las primeras encuestas? Y si van a de alguna manera experimentar algún cambio, tú sabes muy bien, tú has incluso analizado este tema, ha habido mucho cuestionamiento a las encuestas que nunca la achuntan, así que ¿cómo va a haber algún cambio? ¿Les van a pedir una muestra mayor o mayor rigurosidad en las preguntas? ¿Cómo se ha pensado esta parte, por favor? Sí, bueno, hay dos grandes riesgos, ¿no?, para el proceso democrático. Uno es que el árbitro electoral se empiece a convertir en un censor, en quien censura candidaturas, anula candidaturas o agrupaciones políticas para favorecer candidaturas únicas o de actores que compitan solitos. Eso lo hemos visto en Venezuela, ese es un gran peligro, eso es algo que hay que evitar. El otro gran riesgo es que las elecciones se conviertan en mecanismos a través del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y cosas de ese estilo, derive en prácticas nocivas que distorsionen el voto informado de la población. Y uno de los mecanismos complejos es precisamente el tema de las encuestas. En ese marco, creo que es bueno recordar que el órgano electoral lo que hace es primero pedir que las organizaciones o las entidades que se dedican a hacer encuestas se registren ante el órgano electoral, y para eso ese plazo ya se ha cumplido, el 22 de diciembre, si no me equivoco, ya se han registrado varias empresas y se ha aprobado el reglamento para la ejecución para la ejecución y difusión de estas encuestas. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta oportunidad a fin de mejorar el proceso? Se ha incorporado o se ha establecido un mayor nivel de exigencia en cuanto al margen de error que puede existir en los resultados que se brindan, ¿no? Evidentemente eso deriva en que la muestra que se tome para proyectar el resultado tenga que ser mayor y el número, el porcentaje de error, además de que antes de difundirse las encuestas tengan que presentarse todos los elementos técnicos que acrediten que se han cumplido con las exigencias que están contenidas en este reglamento. Ahora, estas empresas ya se han registrado y también es bueno, creo, puntualizar que cuando una entidad hace conocer encuestas sin haber sido acreditada o sin estar acreditada ante el órgano electoral o no cumplir con las exigencias técnicas, es objeto de sanción. Ahí lo que cabe es la denuncia que pueda llegar al órgano electoral. Ahora, en cuanto a las fechas, estas encuestas podrán hacerse desde 30 días antes de la elección.
estamos a partir del 22 de febrero más o menos, van a poder llevar a cabo ya la difusión de estas encuestas según el calendario electoral, ¿no? Okay. Ese es el tiempo, ¿no? Ok, entonces 30 días antes. Adelante, sigue, por favor. No, iba a cerrar 30 días antes, entonces vamos a ir conociendo ya seguramente estos estudios que se van realizando de las empresas que, como nos decía el vocal del Tribunal Supremo Electoral, se han registrado ya previamente y ese plazo ya ha vencido, así que ya deben haber inscritas y registradas ante el tribunal estas empresas que nos van a dar a conocer estas, lo que se dice, ¿no? De las encuestas, estas fotografías del momento que seguramente van a marcarnos también cómo se está avanzando en el calendario electoral y rumbo ya al mismo proceso como tal del 22 de marzo. Si te parece, Cacho, vamos cerrando la entrevista, por favor. Claro que sí, le agradecemos muchísimo a Carlos Alberto Goitia, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Se nota que está haciendo bastante calor, está con camisa, con las mangas remangadas, entonces, caramba, yo creo que va a una especie como de ola de calor, ¿no, Shirley? ¿Sientes eso? Sí, totalmente. El día de hoy. De pronto ha subido la temperatura y estamos en este veranillo que tenemos en el occidente del país. Pero claro, imagino que también es un anticipo a que cualquier momento se puede desatar una tormenta. Así es, Cacho. Así que a tomar las previsiones. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Goitia, vocal del Tribunal Supremo Electoral, por este tiempo que tiene con Encontrados para comentarle a la audiencia cómo se está avanzando con todas las actividades programadas rumbo a lo que significan estas elecciones del 22 de marzo. Sí, simplemente, perdón, permítame una precisión muy rápida. En la actividad 26 del calendario electoral, se tiene difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral que comprende el periodo entre el 22 de diciembre y el domingo 15 de marzo, ¿no? Eso conforme a la ley 026. Lo que sí, como señalaba, ya están disponibles, se puede acceder a la página web del órgano electoral para ver las empresas y ahí también poder identificar el reglamento correspondiente. Quería hacer simplemente esta precisión en las fechas. Muchas gracias, Bárbaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos Alberto. Que tengas buen fin de semana. Gracias, igualmente. Así es, nosotros nos vamos a una pausa, por favor, pausa en Encontrados, porque luego de la pausa vamos a hablar con una amiga del programa a quien hemos extrañado y seguramente muchos de ustedes la van a recordar al tiro que